Bien, ahí lo tenemos. A ver, ¿qué hemos visto hasta aquí? ¿Qué podríamos recordar de lo que hemos visto? ¿Mm? ¿Alguien? Roberto, Lisette, Lola. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿O no hemos visto nada? ¿Hemos visto algo? Las clases de elasticidades y avanzamos hasta elasticidad de arco sobre el punto medio. Ya. ¿Cuántos tipos de elasticidad precio de la demanda hemos visto? Y hay 5. 5. ¿Cuáles eran esos? Elástica. Inelástica, elástica, unitaria, Unitaria. perfectamente inelástica y perfectamente elástica. Bien, entonces esos son los 5 tipos de elasticidades. Cuando la demanda es elástica, eso significa que somos altamente sensibles los consumidores ante un cambio en el precio que se pueda dar. Cuando la demanda es inelástica, eso significa que somos muy poco sensibles ante un cambio que se pueda dar en el precio. Es decir, la variación porcentual en el precio va a ser mayor a la variación porcentual en la cantidad. Y cuando la elasticidad es unitaria, básicamente la variación porcentual en el precio va a ser igual a la variación porcentual en la cantidad, que serán los 3 elasticidades principales, ¿no? Y obviamente los casos extremos estaban perfectamente inelástica y la perfectamente elástica. Ahora vamos a ver elasticidad precio de la oferta. Entonces, esto es exactamente casi lo mismo con la demanda, pero aquí estamos hablando desde un punto de vista de análisis del productor, ya no como consumidor, sino como productores, como vendedores. Somos nosotros los que ofrecemos los productos y servicios. Entonces, la elasticidad precio de la oferta mide la sensibilidad de la cantidad ofrecida ante un cambio en el precio de un bien, cuando todos los demás factores permanecen constantes, es decir, el supuesto de ceteris paribus. Entonces, esto nos indica cuánto varía la cantidad ofrecida de un bien cuando varía su precio, ¿no? Entonces, ¿cuánto varía la cantidad ofrecida de un bien cuando varía su precio? Entonces, aquí tenemos, fíjense, las ecuaciones que nosotros calculamos. Lo mismo que en la elasticidad precio de la demanda. En la elasticidad precio de la oferta tenemos variación porcentual en la cantidad ofrecida dividido entre cambio porcentual en el precio. Y aquí tenemos, ¿no? Variación porcentual en la cantidad ofrecida dividido entre variación porcentual del precio, que es lo mismo a variación porcentual en la cantidad, perdón, en la variación cantidad dividido entre la variación del precio. Todo es multiplicado por precio y en el denominador entre la cantidad ofrecida. Y este otro de aquí es la elasticidad arco punto medio, ¿no? Entonces, esos son los que vamos a tener para elasticidad precio de la oferta. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, dice, supongamos que aumenta un 10% el precio del helado, lo que hace aumentar la cantidad ofrecida en un 15%. ¿Cuál es la elasticidad precio de la oferta? Entonces, ¿cómo determino este ejercicio? Aplicando esta ecuación, aplicando esto, vamos a tener lo siguiente. Dice, ¿cuánto es la variación porcentual? Dice, supongamos que aumenta un 10% el precio del helado, es decir, la variación porcentual del precio es igual al 10%. Luego dice lo que hace que
aumentar la cantidad ofrecida en 15%, es decir, la variación porcentual de la cantidad ofrecida es del 15%. Por lo tanto, si nosotros determinamos la elasticidad recio de la oferta, esto por si acaso es oferta, es igual, dice variación porcentual de la cantidad ofrecida, que es 15%, dividido en la variación porcentual del precio, que es 10%. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sería el resultado? 1.5. 1.5 veces. ¿Cómo podría interpretar ese 1.5 veces? Porque todo tiene una interpretación, ¿no? ¿Cómo podría interpretar? Si el precio de un bien aumenta en 1%, ¿qué va a pasar con la cantidad ofrecida? Va a aumentar en 1.5% o en 1.5 veces. Es decir, la cantidad, perdón, el precio de un bien aumenta o disminuye en 1%, lo que va a ocasionar es que la cantidad ofrecida varíe en 1.5 veces, ¿no? Entonces, si sube el precio, ¿qué pasa con la cantidad ofrecida? ¿Baja o sube? Estamos hablando de oferta. ¿Cuál era la relación entre el precio y la cantidad en la cantidad ofrecida? En la oferta. ¿Qué tipo de relación tenían? ¿Inversa, directa? Inversa. ¿Están seguros? ¿En la oferta tenía inversa? ¿Cuál es la relación que tiene la oferta? ¿Directa o inversa? Ah, no, la oferta es directa, le dice, porque si sube el precio, sube la cantidad ofertada. Ya, entonces es directa. Entonces, si el precio sube, la cantidad ofrecida va a subir. Entonces, en este caso decimos, si el precio de un bien aumenta en 1%, la cantidad ofrecida de ese bien se va a incrementar en 1.5% o en 1.5 veces. O viceversa, es decir, si el precio disminuye en 1%, la cantidad ofrecida va a disminuir también en 1.5 veces o 1.5%. ¿Queda claro? Entonces, en este caso, ambos suben, tanto el precio y la cantidad. Mientras que en la demanda era lo inverso, ¿no? El precio bajaba y la cantidad subía, o viceversa, ¿no? Entonces, ahí había una relación inversa. Mientras en la oferta, el precio y la cantidad tienen una relación directa. Entonces, continuemos. Le hice una consultita. ¿Sí? Por ejemplo, anoche en el ejercicio de punto medio, Ya, igual tendría interpretación, a ver. igual tiene su interpretación, exactamente igual. Igual tiene su interpretación. Es que en el ejercicio de anoche no, creo que no hicimos interpretación, así que no, ¿Seguro? no tenía idea de cómo interpretar. Sí, bueno, la vi en la imagen. A ver, ¿cuánto era el resultado? Era, creo que era 1.25. Ahora ya tengo. Dos coma 33. 2.33. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar eso? Si el precio de un bien se incrementa en 1%, la cantidad demandada va a disminuir en 2.33%, ¿no? O 2.33 veces. Y viceversa.
claro? Sí, listo. Continuemos entonces. Lo mismo que en la demanda, la oferta, la elasticidad del precio de la oferta, también podemos clasificar en 3 categorías principales y en 2 casos extremos. Entonces aquí estamos hablando de una oferta elástica cuando la elasticidad precio de la oferta es mayor a 1. Estamos hablando de oferta de elasticidad unitaria cuando la elasticidad precio de la oferta es igual a 1. Cuando es menor a 1, estamos hablando de oferta, aquí vamos a corregir, es inelástica, ¿no? Ahí está. Entonces, cuando la elasticidad precio de la oferta es menor a 1, estamos hablando de oferta inelástica. Y los dos extremos, perfectamente inelástica, cuando la elasticidad precio de la oferta es igual a 0, y perfectamente elástica, cuando la elasticidad precio de la oferta es igual a infinito. ¿Vamos bien? Entonces, tenemos también 5 tipos de elasticidades en la oferta. Oferta elástica. ¿Cuándo la oferta es elástica? Es cuando la respuesta de los productores ante un cambio en el precio es significativa, es decir, la cantidad ofrecida varía en mayor proporción que su precio. Básicamente, exactamente lo mismo con la demanda, pero aquí desde un punto de vista del productor. Entonces, ¿cuándo es oferta elástica? Cuando la variación porcentual de la cantidad ofrecida es mayor a la variación porcentual en el precio, ¿correcto? Aquí estamos hablando, por ejemplo, la oferta de frutas, oferta de calzados, de vestimentas y etcétera, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, en este gráfico que fíjense que la variación porcentual del precio es un 22%, que pueden ver este rango de aquí, y la variación porcentual en la cantidad ofrecida es de 67%, ¿correcto? Entonces, vamos a llevarlo esto para desarrollarlo de manera detallada. Lo vamos a llevar a nuestra pizarra digital, a pesar que ya está resuelto ahí, ¿no? Ahí tenemos. Esto es oferta elástica. Oferta elástica. A ver, ¿cómo podríamos desarrollar esto? ¿Cuál es la ecuación para determinar la elasticidad
precio de la oferta. Aquí va a ser igual. Variación porcentual de la cantidad ofrecida. Listen, ¿está compartiendo el PDF o la pizarra virtual? La pizarra. Ah, ya ahora sí. ¿Se nota la pizarra? ¿Se ve? Sí, Listen, se ve la pizarra. Bien. Entonces la variación en la cantidad ofrecida dividido entre la variación en el precio. Multiplicado por ¿qué? Por precio 1 y multiplicado por la cantidad 1. Entonces esta es la ecuación que vamos a utilizar para poder determinar la elasticidad precio de la oferta. Bien, entonces vamos a ir reemplazando. A ver, elasticidad precio de la oferta. Va a ser igual a ¿qué? ¿Cómo se calcula la variación porcentual de la cantidad? Primero tengo que identificar cuál es cantidad 1 y cuál es precio 1 y cuál es precio 2 y cantidad 2. ¿Cuál es precio 1? 4. 4. Entonces aquí le vamos a poner. Esto es el precio 1. ¿Qué pasó? Perdón. Control. A marcar tarjeta. No, un mensaje. A un precio de 1 están dispuestos a ofrecer ¿qué cantidad? 100, ¿no? Y cuando el precio se incrementa de 4 a 5, a ese precio de 5 están dispuestos a ofrecer 200 unidades. Y esto es la cantidad 2. Entonces dice variación, la cantidad va a ser cantidad 2 menos cantidad 1, es decir, $200 menos 100. Multiplicado por ¿quién? Precio 1, 4. Por 4. Dividido entre la variación del precio. Variación del precio va a ser precio 2 menos precio 1, es decir, 5 menos 4. Multiplicado por cantidad 1. ¿Cuánto sería cantidad 1? 100. 100. Entonces la elasticidad precio de la oferta, ¿cuánto va a ser? A ver, agarren calculadora. Listen, me salió 4. Le salió 4. ¿Los demás cuánto le salió? ¿Sale 4 o no sale 4? Lo mismo. 67 dividido entre 22. ¿67 dividido entre 22? 67 dividido entre 22. 3,05.
3,05 y esto salió 4. Esto es mayor a 1. ¿Qué significa? Dicen, ¿Sí? yo le di el resultado de la fórmula, pero ahorita dijo usted 67 entre 22. Creo que es lo que dijo el compañero. A ver, ¿cuánto sale esto que acabamos de calcular? 67 entre 22, ¿no es? Sí, Esa calculadora, la fórmula de ahí me salió 4. sale 4. Pero la ya 67 entre 22 me salió, como dijo el compañero, 3,04. Entonces significa que esto está mal. A ver, calculemos la variación porcentual. No sé si está bien esto. 3,05 sale 67 dividido entre Variación 22. porcentual de la cantidad. A ver, aquí era igual a 200 menos 100 dividido entre 100. ¿Cuánto sale? Por 100. Eso me sale 100. 100%. Entonces aquí el resultado está mal, ¿no? 67, no es 67. Es 100%, ¿no? Ahora, si fuera del punto, este es punto 1, del punto 2 al punto 1, a ver, variación porcentual, por ahí, por ese lado le calcularon estos, que sería 100, 200 menos 100 dividido entre, a ver, aquí se va a cambiar todo, ¿no? Esto va a ser precio 1, para el precio 1 va a estar cantidad 1, entonces cantidad 2 va a ser 100 menos cantidad 1, 200 dividido entre 200. ¿Cuánto sale eso? Posiblemente eso salga 67. Eso ¿Cuánto me salió? salió menos 0,5. 0,5 sale. Pero ahí no es por 100, dicen, no. Por 100, obviamente. Si quieren porcentaje, por 100. Menos 50 sale. Menos 50. Sí. Entonces esto está mal. No hagan caso de esto. Esto no sé si sale 22. Por ahí tampoco sale esto, no sé. A ver, sáquenlo. 5 menos 4 dividido entre 4. Por 100. 5 menos 4, 1. 1 dividido entre 4 Menos 95. por 100, 95%. Sí, menos 95. Menos 95. Ya, entonces Valor ahí está. absoluto 95. Exactamente, ahí está mal entonces. Entonces este resultado aquí no hagan caso, ¿eh? A alguien se le chispoteó y salió otro resultado. Después la marca la calculadora. Y en esa pizarra no puedo utilizar borrador. No, no se puede, es lo malo. Bien, ahí está. Entonces la elasticidad arco es 4, es decir, mayor a 1. Por lo tanto, ¿qué es esto? La elasticidad
precio de la oferta es elástica, inelástica, unitaria, perfectamente elástica, perfectamente elástica. 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 ¿Qué significa entonces? Esto significa, o cómo podemos interpretar, esto significa que si el precio se incrementa en 1%, esto significa que si el precio incrementa en 1%, la cantidad ofrecida, ¿qué va a pasar? La cantidad ofrecida se incrementa ¿en cuánto? En 4. 4% o veces. 4% o 4 veces. O 4 veces. ¿Queda claro? Se comió una E en incrementa. Incrementa. Incrementa en 1%. ¿Queda claro? ¿Preguntas hasta aquí? Esto es una elasticidad arco que estamos calculando del punto 1 al punto 2, ¿no? Sí, esta es la elasticidad arco. Ahora vamos a tratar de calcular la elasticidad. Por ahí ese resultado va a funcionar ahí. A ver, vamos a calcular aquí. Elasticidad arco punto medio. Punto medio. ¿Cuál es la ecuación de elasticidad arco punto medio? La elasticidad precio de la oferta va a ser igual a ¿qué? Variación en la cantidad ofrecida multiplicado por precio 1 más precio 2. Dividido entre la variación del precio multiplicado por cantidad 1 más cantidad 2. Entonces esa es la otra ecuación para calcular la elasticidad arco punto medio. Esto es elasticidad arco simplemente, ¿no? Esto es elasticidad arco simplemente. Entonces, reemplazando, ¿qué vamos a tener? La elasticidad precio de la oferta va a ser igual. Variación en la cantidad. ¿Cuánto sería variación en la cantidad? Cuando es elasticidad arco punto medio, me es indiferente si utilizo el punto de partida los puntos 1 o los puntos 2. ¿No? Es indiferente. Vamos a seguir esta misma lógica que es del punto 1 al punto 2. Entonces sería lo mismo aquí, ¿no? Cantidad 1 menos cantidad 1, es decir, 200 menos 100.
Todo eso multiplicado por ¿quién? Precio 1 más precio 2. Precio 1, 4 más 5. 4 más 5. Dividido entre variación en el precio. Variación en el precio va a ser el punto 2 menos punto 1, es decir, 5 menos 4. Todo esto, cantidad 1 más cantidad 2, es decir, 100 más 200. Entonces, posiblemente estos resultados sea para el arco punto medio. ¿Cuánto sale el resultado? 3. ¿Sin decimales? Sin decimales. Tres. ¿Esto es mayor o menor que 1? Mayor que 1. Mayor que 1. Por lo tanto, la elasticidad precio de la oferta es unitaria, inelástica, elástica. 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 Ahí está. Ahora interpretemos. Interpretación. La interpretación, fíjense, lo podemos hacer juntos aquí como yo lo hice, o lo podemos hacer por separado, no hay problema. ¿Cómo será la interpretación? Por cada 1%, por cada 1% que varía el precio, la cantidad ofrecida va a variar. ¿En cuánto? Un 3% o veces. 3% o 3 veces. ¿Correcto? Eso significa, si el precio se incrementa en 1%, la cantidad ofrecida se va a incrementar en 3%. Y viceversa. Es decir, si el precio disminuye en 1%, la cantidad ofrecida va a disminuir en 3%. Eso significa que los productores son altamente sensibles ante un precio, ante un cambio que se pueda dar en el precio del bien. ¿Queda claro? ¿Consultas hasta aquí? Bien, continuemos entonces. Oferta inelástica. ¿Qué significa oferta inelástica? Es cuando la reacción de los productores ante un cambio en el precio del bien es pequeña. Ustedes pueden ver el gráfico, por ejemplo, la variación porcentual en la cantidad es menor que la variación porcentual en el precio. Por ejemplo, la oferta de petróleo, ya que los pozos están en pleno rendimiento y es muy difícil a corto plazo aumentar su producción por mucho que se eleve el precio. Es decir, entonces esto estamos hablando generalmente para aquellas empresas que se dedican a la explotación de materias primas, ¿no? Entonces, cuando los precios están elevados, ellos no pueden aprovechar porque generalmente su proceso productivo tiene una producción avanza estándar, ¿no? Que no pueden cambiar de un día para otro. Esto requieren grandes sumas de inversión para agilizar su producción o incrementar su producción. ¿Vamos bien? Entonces aquí sucede que la variación porcentual
en el precio es mayor a la variación porcentual a la cantidad ofrecida. ¿Correcto? Ahí estamos hablando de oferta inelástica. A ver, vamos a ver este ejemplito, pero para ello lo vamos a copiar a nuestra pizarra digital. Oferta inelástica. Bien, calculemos entonces la elasticidad precio de la oferta es igual a ¿qué? A la variación en la cantidad multiplicado por el precio, ¿no? Precio 1 dividido entre la variación del precio multiplicado por la cantidad 1. Listen, disculpe, no sé si es mi audífono o no sé qué, pero no le puedo oír. ¿Me escuchan todos? Sí, Lisa. Sí. Virginia, es su internet nomás que tiene problemas. Bien, entonces elasticidad, precio de la oferta va a ser igual a ¿qué? Variación en la cantidad. ¿Cuánto sería la variación en la cantidad? 100 menos 110 o 110 menos 100. Cien menos 110. Ay, no, me equivoqué. Esto es precio 1. Esto es precio 2 y esto es cantidad 1. Y esto es cantidad Ay, cantidad. 2 multiplicado por precio 1. ¿Cuánto es precio 1? 4. 4. Oferta. Variación al precio. 10, Multiplicado por 100. 100. ¿Y cuánto da eso? 0,4 me salió. 0,
4. 0,4. 0,40, ¿no? 0,440. Mm, No sé, a mí me salió 0,4. 0,4 o 0,40 es lo mismo, ¿no? Bueno, sí. Sí, pues no, sí. ¿Y esto es mayor o menor que 1? Menor. Menor que 1. Menor que 1. Por lo tanto, la relación al precio de la Interpretación. la elasticidad precio de la oferta es Oferata, dice, dicen. oferta es Elástica, elástica, inelástica, inelástica, inelástica. inelástica. Estamos mal hoy día, no debe ser por ser viernes. Inelástica. Interpretación. ¿Cómo podemos interpretar? Si el precio se incrementa en 1%, Por ciento. la cantidad ofertada, ¿no? Se va a incrementar en cuánto? 0,4% o veces. 0,4% o 0,4 veces. Dice, nosotros le podemos poner 0,4% o veces directamente. O sí Cualquiera o de sí los hay dos que no ponerle hay problema. 0,4. Cualquiera de los dos, no hay problema. Ahí. A ver, calculen la elasticidad arco punto medio. ¿Cuánto les va a salir? A ver, y me dicen el resultado directo, a ver cuánto sale.
el tema de las dudas del práctico. Claro.